La sabiduría, que es la que cultivamos en la academia, está simbolizada siempre por el cristal de doble terminación, magistralmente o ingeniosamente equilibrado en mi mano. Esta es la llave maestra para viajar por el universo, símbolo de la sabiduría, talismán para poder ir a cualquier rincón del cosmos y llave para salir de la Matrix. La sabiduría, queridos amigos y amigas. La inteligencia artificial, amigos y amigas, es tonta. Sí, me van a decir, pero ¿cómo dice eso, doctor? Sí, es tonta. La inteligencia artificial que quieren imponer para reemplazarnos y para reemplazar el comportamiento puede hacer muchas cosas, pero nunca nos va a poder reemplazar lo magnífico que es el hombre, porque no puede interpretar el silencio entre las palabras, las intenciones que uno dice. Uno puede decir 10 veces hola y significar en cada hola, en cada palabra, algo distinto. La inteligencia artificial es incapaz de tener sentimientos, es incapaz del sacrificio, es incapaz de tener emociones. Son solo algoritmos, es una gran programación que, bueno, realiza muchas cosas muy rápido y que es muy eficiente para muchas cosas. Pero la inteligencia artificial termina siendo tonta al no saber interpretar lo que uno quiere decir. Recordemos que en la Escuela de las Culturas, los Estados Unidos, con su gran creador que es Einstein, entrega un aspecto del ser divino que es la visión del universo, gracias a la teoría de la relatividad general. En Estados Unidos, hoy día tenemos la visión del ser cósmico del universo, que es gigante. Ese es el aporte de los Estados Unidos, la visión del universo, que es la visión de todo cuanto existe. Pero esa visión hoy día perdió sentido. Y perdió sentido cuando el nuevo orden mundial te dice que el sentido es que acabar con lo humano y que nos reemplacen por máquinas, por inteligencia artificial. O que el camino son las estrellas y vivir en Marte, donde no hay ni un gusano en la superficie, no hay agua. Perdió sentido. Pero cuando uno toma la decisión de salir de la Matrix, bueno, deténganse y se van a dar cuenta lo absurdo de tantas cosas. Se van a dar cuenta lo sin sentido que tienen tantas cosas que nos venden hoy día como la gran panacea. Si uno se da cuenta que el punto de inflexión del despertar fue el 21 de diciembre del año 2012, bueno, hoy día es tiempo ya no de despertar, sino de unirnos. Y bueno, los que quieran despertar y seguir despertando siempre van a ser bienvenidos, y se van a seguir sumando. Pero hoy día lo importante es afiatar las uniones que existen entre las personas, que nos damos cuenta de lo que se está viviendo y de que esto es algo histórico. Para salir de la Matrix es muy importante detenerse. Deténganse, en un momento detengan la vida. Vivimos en un mundo vorágine donde tenemos que trabajar, tenemos que ir hacia un lado, hacia el otro, que tomamos el bus, que el auto, que la micro, que el avión, etc.
y se vive en un mundo muy acelerado. Pues bien, para salir de la Matrix, primero, deténganse. Detengan la mente por un instante. Detengan la inteligencia, el pensamiento. Detengan sus deseos por un momento y mírense hacia adentro. Conócete a ti mismo. Es fundamental buscar el equilibrio, alejarse de los extremos en la medida de lo posible, porque los extremos son irreconciliables, están en guerra permanente y en consecuencia generan el ciclo eterno o sempiterno del sufrimiento emocional de las personas. Todas las personas que están en la Matrix están bajo el control de la dualidad y en consecuencia son sufrientes. Sufre la gente que está peleando todo el tiempo con el otro. Sufre. Esto no significa no tomar partido cuando uno considera que hay algo malo. Al contrario, caminar por el equilibrio significa tomar partido contra los vicios de la humanidad y no se queden sin hacerlo. No es quedarnos quietos como muchas veces se ha querido plantear, sino que uno toma partido en la medida que uno puede. El camino medio es el único camino para ser feliz en la vida. Y cuesta cultivarlo, claro que sí, pues. Si no es difícil. El mundo está, el mundo en el cual la mayoría vive es un mundo para no estar en equilibrio, para que usted esté a favor del golpe o en contra del golpe militar en Chile, lo que se va a vivir hoy día, la conmemoración que se vive en un par de días más. Bueno, divisiones todo el rato, sufrimiento. No hay comprensión, justificación de un lado, justificación del otro lado, para el sufrimiento y para que el ciclo de la tortura de las almas siga permaneciendo. Por lo tanto, el último mensaje dentro de esta visión es acercarse al camino medio, acercarse al equilibrio, alejarse de los extremos y unirse. Hoy día más que nada, porque el despertar siempre es permanente en muchas personas, pero cada persona es dueña de su línea del tiempo y cada uno tiene una línea del tiempo. Y en ese sentido, uno tiene que darse cuenta de que estamos en un momento que hay que unirse. La unión de los que ya nos damos cuenta cómo salir de la Matrix es fundamental.